Espíritu Santo de Dios, en esta noche queremos darte gracias. En esta noche queremos presentarnos delante de vos. Queremos darte lugar en medio de nuestras vidas. Queremos ponerte por sobre todas las cosas en gobierno. Queremos reconocerte, traemos gratitud, traemos alabanza, traemos adoración delante de ti. Y queremos en esta noche, en este ambiente de conciencia, de reconocer, de declarar tu fidelidad, tu cuidado, tu permanencia, tu amor para con nuestras vidas, que en este momento, Señor, todo se alinee, todo se sujete, que nadie que esté frente a una pantalla y esté pronto a recibir la enseñanza se apresure, lo haga con un espíritu abatido, lo haga en ansiedad, en preocupación, sino que podamos aquietarnos delante de vos, que todo se vuelva a alinear a una conciencia de poder comprender que vos estás, que vos habitás, que vos te querés manifestar, que vos querés visitar nuestras vidas. Y es por eso que aún estos minutos, Señor, estas palabras de oración las ponemos en esa perspectiva, Padre. Que en esta hora todo se vuelva a aquietar en cada hogar, en cada vida, que en este momento el Espíritu Santo de Dios tome gobierno de cada corazón, de cada mente, que en este momento el Espíritu de Dios limpie nuestros oídos, limpie nuestros miembros, para que en este momento volvamos a ser activados en esa dimensión del Espíritu, en esa realidad donde el Espíritu de Dios comienza a operar y comienza a abrir esas revelaciones que eran ocultas, para que a través de esa luz del Padre el Espíritu nos haga amanecer esa dimensión de su verdad, nos despierte, nos permita comprender, nuestro espíritu pueda absorber, que aún en este momento seamos despojados de todo peso, de toda carga, de toda preocupación, de todo afán, de toda angustia. Y que en este momento, Señor, todo sea reducido delante de tu Espíritu. Se ha quitado de nosotros todo peso y carga, para que en este momento, Señor, seamos esa hoja en blanco que vuelva a disponerse a que tus verdades puedan ser escritas, Señor, sobre cada uno de nosotros. Padre, no solamente te pedimos una conciencia para reconocer que estamos delante de ti, sino al mismo tiempo te pedimos que nos enseñes a tener un corazón enseñable, para que podamos ser hacedores de tu verdad, para que podamos ser diligentes con toda directriz que salga de tu boca, con todo esto que vos nos estás entregando. En este momento, Señor, declaramos que se apaga toda acción del árbol del conocimiento, para que en esta hora todo nuestro ser pueda beber de lo que tu Espíritu tiene para decirnos en este día. Espíritu Santo, sin vos no podemos, sin vos nada de esto puede producir algo, pero a través tuyo, a través de esa conciencia, a través del acuerdo que en un mismo espíritu con cada uno de nuestros hermanos en este momento nos presentamos delante de ti, con una disposición de corazón, con un arrepentimiento genuino, con una voz que declara adoración. Empezamos, Señor, a establecer esa fe de tu Espíritu, que es de espíritu a espíritu, para que hoy, una vez más, podamos recibir la impartición de lo que vos tenés para decirnos, Señor.
Sujetamos toda voz, Señor, contraria a la de tu Espíritu de verdad. Sujetamos todo argumento, todo precepto, toda resistencia natural. En el nombre de Cristo Jesús la echamos por tierra y declaramos un ámbito de libertad. Declaramos un ámbito de vida, declaramos un ámbito de luz en medio de cada conexión, de cada lugar, de cada vida, Padre. Lo creo, Señor, se establece en esta hora. Y nos disponemos, Señor, a escucharte. Todo se aquieta, todo, Señor, en este momento se detiene y ponemos nuestra atención y nuestro foco en esa perspectiva de reconocerte, de contemplarte, de querer recibir aquello que tenés para decirnos. Bendito seas, amado, bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por estos minutos donde, Señor, tu voz se ha soltado en los aires. Y ahora, Padre, ya sí, queremos entrar en lo que hoy tenés para decirnos. Guíanos, háblanos, haz lo que quieras y tengas para hacer en este día, en medio de nosotros, papá. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bienvenidos. En esta noche pedimos una vez más disculpas. Tuvimos unos inconvenientes técnicos al inicio. Eso retrasó la conexión, pero gracias al Padre ya estamos al aire y podemos estar estableciendo esta conexión, podemos estar en cada hogar. Y aún sabemos que esto que hoy se va a soltar, aún para aquellos hermanos que quizás no lleguen a verlo en vivo, en directo, ya luego lo van a poder tener también disponibles, porque creemos y sabemos que este es un tiempo donde Dios nos convoca a todos como casa, como congregación, a ser parte de esto que Él está bajando, a ser parte de esto que Él está trayendo delante de nosotros, como parte de formarnos, como parte de forjar y aún desarrollar en medio de nuestras vidas un tiempo de crecimiento. Esto que se titula Discípulos tiene que ver pura y exclusivamente con que se nos pueda revelar a cada uno de nosotros lo que representa en el corazón del Padre ser un verdadero discípulo, y sobre esa base que podamos construir, podamos edificar y que podamos entender que como parte del proceso debemos dejar enseñarnos, debemos ser moldeables, debemos ser humildes ante la voz del Señor y aún en medio de todo lo que Él siga diciéndonos. Así que te animo en esta noche a que puedas estar atento, a que puedas aún aquietar si hay otra voz, si hay otro pensamiento, si hay sentimientos en este momento que te quieran incomodar. Sujeta toda acción contraria a la del Espíritu de Dios ahí en tu vida, en tu hogar, en el nombre de Cristo, y eso mismo declarado por tu boca se sujeta, para que ahora podamos, en una atmósfera de acuerdo y de libertad, empezar a soltar esa luz que viene para vida y que viene desde el Espíritu a traer en medio de nosotros una palabra fresca de parte de Dios. Amén. Quiero en esta noche animarte a que puedas estar atento, a que puedas estar atenta ahí a la pantalla. Voy a intentar en esta noche ser lo más práctico, y para eso también vamos a trabajar mucho hoy con láminas, con imágenes, con pasajes de la Biblia. Todo lo vas a tener ahí delante de tu pantalla. Por eso te pido que puedas estar atento, ¿sí? Que no te pierdas, que puedas estar ahí mirando, y que aún en esa intención y en esa disponibilidad el Espíritu Santo de Dios abra la revelación, ¿sí? Nos permita ver con claridad qué Él nos quiere decir, y que aún podamos atrapar, no solamente conceptualmente, sino que todo nuestro ser pueda beber de la realidad en la dimensión, en la esencia que el Padre hoy va a impartirnos, lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Así que quiero empezar, quizás algo que es importante es que en medio de todas las cosas que van sucediendo y demás, no perdamos el hilo de cada enseñanza, ¿sí? Sabemos que estas enseñanzas son consecutivas, son correlativas,
y es tan necesario poder ir al día, poder saber qué es lo que Dios nos ha venido hablando a través de todas estas semanas, para que lo que Él siga hablándonos lo podamos recibir con claridad y podamos saber en el contexto, ¿sí?, de lo que Dios nos viene hablando. Por eso animamos a cada uno de ustedes a que no se descuelguen, a que no se queden, sino que puedan seguir, puedan rever el material, porque sabemos que lo más importante que nos puede pasar es poder estar con hambre y con sed a todo aquello que Dios nos está hablando, ¿sí? Si algo a Dios lo moviliza es encontrar vidas dispuestas a escuchar y a oír, y obviamente a hacer y a proceder conforme a eso que escuchan. Por el contrario, si hay algo que a Dios lo disgusta, es que lo que Él hable no se tome en serio, lo que Él hable no se le dé importancia, lo que Él hable no se le dé un marco de responsabilidad de acuerdo al nivel de luz que Él está soltando, ¿sí? Y es por eso que, a modo de plataforma, en esta noche vamos a tomarnos unos minutos para poder hacer un resumen, ¿sí? Si aún en este resumen hay alguno que no ha podido completar alguna enseñanza, o que quizás es la primera vez que va a ver esta enseñanza, este resumen nos va a poner en perspectiva de lo que venimos hablando, y como te dije anteriormente, sería bueno que cada uno de nosotros pueda revisar cada enseñanza, ¿sí? Creo que más allá de reiterarlo, es importante tomar conciencia. Y te decía que vamos a tomarnos unos minutos para seguir explicando lo mismo que hemos venido hablando durante las últimas semanas. Y esto tiene un fin, y ese fin es que podamos realmente atrapar con claridad, que podamos comprender con mayor amplitud lo que Dios nos quiere decir, ¿sí? Por eso que hemos preparado unas láminas, ¿sí? Y estas láminas que van a salir ahí en tu pantalla tienen que ver con tres cosas que son realmente importantes. La primera de ellas es justamente el problema, ¿sí?, de Adán con el pecado, ¿sí? Esto que se inició en el origen de la creación humana, ¿sí?, el primer hombre que Dios creó. Luego el problema nuestro, ¿sí?, con el pecado antes de Cristo, antes que Cristo pasara por la cruz. Y en tercer lugar, justamente con lo que Cristo hizo en esa cruz, con la resolución de Cristo de acuerdo a todo lo que venía pasando con la humanidad. Ahora, ¿por qué es importante hacer referencia a estos tres aspectos? Porque entre Adán y nosotros hay una diferencia. Nosotros nos diferenciamos de Adán. Y quizás podríamos preguntarnos cuál es esa diferencia, o en qué nos diferenciamos con Adán. Y nos diferenciamos en que Adán, como primer hombre, cuenta la palabra de Dios que él transgredió, y consecuencia de esa transgresión, de esa desobediencia, él obtuvo un cambio de simiente, ¿sí? O sea, Adán transgredió y luego tomó otra simiente como consecuencia de su desobediencia. Mientras que en nosotros ya habitaba esa simiente que heredábamos de Adán, y eso por ende nos llevó a pecar, ¿sí? Adán pecó, cambió la simiente, nosotros, producto de heredar esa simiente, pecamos. Y esa es la diferencia. Vamos a ir a la primera lámina, ¿sí?, donde nos habla acerca del problema del pecado. Y esto que te venía mencionando recién, en Adán primero hubo un problema de desobediencia, un problema de transgresión. ¿Cuál fue esa transgresión? Para que podamos recordar todos. Dios le había dicho: de ese árbol no comerás, y él comió. Después de eso, él perdió la condición, perdió la genética, perdió la imagen y la semejanza. Por eso, como verás, acá puse que imagen quiere decir la sombra de Dios, ¿sí? Y la semejanza era un molde, una forma, tenía la forma de Dios. Eso fue lo que perdió con esa transgresión, con la desobediencia. Y también, ¿sí?, como vemos ahí en el punto 3, tuvo un problema de relación. Es decir, todo esto afectó a ese campo de relación. Es decir, él se alejó de Dios, se alejó de su Creador, se alejó de su Padre. Hay dos pasajes en la palabra del Señor que
hemos leído, pero que nos explican, ¿sí?, con claridad esto mismo que estuvimos mirando recién acerca de lo que ocurrió en Adán. El primero de ellos es Romanos capítulo 5, versículo 19, y dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero puntualmente nos quedamos con la primera parte de este versículo 19 que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, este hombre es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Y Romanos 5:14, sí, el versículo 14 dice: no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza de la transgresión de Adán. Es importante esto, aún sobre los que no pecaron en la semejanza de la transgresión de Adán. Es decir, heredamos, sí, una simiente, el cual es figura del que iba a venir. ¿Sí? Entonces dice: no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual, Adán, es figura del que iba a venir. El que iba a venir era Cristo. Vamos a la siguiente lámina. En esta siguiente lámina podemos ver cuál fue un problema para nosotros, ¿sí? Y este problema que se nos generó a nosotros fue un problema heredado, ¿sí? Lo heredamos de Adán. Por eso, para nosotros primero, es un problema de simiente y de condición, distinto al de Adán. Nosotros heredamos una simiente y una condición de Adán. Después, esa simiente que estaba dentro de nosotros se transforma con el tiempo en un problema de desobediencia y de transgresión. Y nosotros también tenemos el mismo problema que tuvo Adán. Es decir, tenemos un problema de relación porque eso generó que nosotros seamos separados de Dios, que estemos lejos de Dios, como también podemos ver acá en este punto 3. Efesios 2:12 dice: estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, ¿sí? Estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Sí, acá Efesios 2:12 confirma esta separación. Termina diciendo: no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, estábamos sin Dios, no teníamos Dios, estábamos apartados. Ahora, vimos estas dos láminas y nos estaría faltando la tercera lámina, que nos habla de la restauración de Cristo. Es decir, nos habla de la función, nos habla del propósito, nos habla de qué vino a hacer Cristo, qué hizo Cristo. Y lo que hizo Cristo fue ni más ni menos que deshacer lo que había hecho Adán, ¿sí? Por eso, como veíamos recién, nos habla, ¿sí?, de que Él, Cristo, es el segundo Adán, ¿sí? Y la diferencia que encontramos entre el primer Adán y el segundo Adán, Cristo, es que Jesús, en vez de desobedecer como Adán, Él fue obediente. Y con esa obediencia, Él nos perdonó la transgresión. Es decir, no solamente nos perdonó la transgresión, sino que Él nos devolvió la condición, nos dio una nueva simiente, nos restauró, ¿sí?, la condición y nos volvió a acercar al Padre, por lo cual también esto nos volvió a reconciliar, nos volvió a reconectar, nos volvió a restaurar también la relación. Todos sabemos lo que dice la palabra cuando Él dice que Él es el camino, sí, que va al Padre. Sí, Él dice: yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Él, Cristo, es el camino al Padre. Y en Él, en Cristo, es que estas tres cosas fueron restauradas, ¿sí? Es decir, lo que vemos en Cristo es que Él hace un camino inverso al de Adán. Mientras que Adán transgredió y fue desobediente, Cristo vino y fue obediente. Y con su obediencia, Él restauró la simiente, restauró nuestra simiente y nos acercó nuevamente al Padre, ¿sí?
Y creo que es interesante que podamos ver esto, al menos para doctrinalmente poder ubicarnos en la importancia de entender por qué debía ser alguien que naciera directamente de Dios el que ejecutara y manifestara esto. Es decir, alguien que viniera directamente de Dios y que no fuera producto de la unión de un hombre y una mujer. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás en la concepción de un hombre y una mujer, Jesús hubiese heredado esa simiente, hubiese heredado esa condición, esa naturaleza de simiente, por lo cual con el tiempo también hubiese transgredido. Entonces, Él va a venir directamente de Dios. Es decir, Él se saltea esa simiente, Él se saltea esa herencia de pecado, Él se saltea esa herencia de la condición que el pecado establecía, y Él se queda como esta especie de hoja en blanco, como ese nuevo Adán, si ese segundo y nuevo Adán, y obviamente también con la posibilidad de transgredir o no. Ahora, si Él hubiese transgredido en vez de obedecer, no hubiese sido posible la restauración de la humanidad, es decir, no se hubiese restaurado la humanidad. Como Él fue el segundo Adán, así como el primer Adán heredó desobediencia, ¿sí? También en esa desobediencia heredó la genética de ese primer Adán. Por eso este segundo Adán, Cristo, ¿sí?, viene a restaurar esa herencia y viene a poner en manifiesto nuevamente la verdadera genética, la verdadera simiente. Entonces, de ahí, de esto que te estoy diciendo, podemos entender que Él no tiene la herencia de un hombre y una mujer de pecado. Jesús no tuvo esta herencia. Él viene como hombre, claro que sí, de carne y hueso, pero sin esa genética. ¿Por qué? Porque Él viene directo de Dios. Él salió de Dios, Él vino de Dios. Porque si no, no había forma. En esta noche, hermanos, no había manera. No se hubiera podido. Porque Cristo, aunque no hubiese pecado de niño, ya Él hubiese heredado la simiente. Si hubiera sido de hombre y de mujer. ¿Se entiende lo que nos pasó a nosotros? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice: habiendo sido renacidos, no de una simiente corruptible. Qué interesante esto. Dice, habiendo sido renacidos, no de una simiente corruptible, esa simiente de Adán, ¿sí?, la que tenía Adán al desobedecer, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Y creo que este pasaje, si lo podemos entender, está muy bueno justamente para que realmente podamos comprender con mayor claridad que lo que vino a hacer Jesús, el propósito, el destino, fue justamente a cambiar nuestra simiente, vino a cambiarnos la simiente. Es decir, Él vino a hacernos heredar la simiente correcta, la simiente verdadera, la simiente original antes de la desobediencia, antes de la transgresión. Efesios 2, versículo 13, capítulo 2, verso 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, acá pone en evidencia lo que venimos hablando, porque a través de lo que Cristo hizo, Él nos vuelve a acercar al Padre. Es esa sangre, ese precio que Él pagó para volver a reconectar el circuito que estaba desconectado del hombre con Dios, y a través de eso restaurar la condición, la simiente, y volver a establecer la relación. ¿Sí? Amén. Estas tres láminas lo que nos permiten en esta noche a modo de plataforma es justamente volver a repasar lo que venimos hablando, pero poder clarificar, ¿sí?, lo que Dios nos viene diciendo. ¿Para qué? Para que ahora ya
aclarado todo esto, ya teniendo esto en mente y habiendo comprendido con claridad esto mismo que sucedió con Adán y con Cristo, nosotros podamos meternos a tocar algo que el otro día les dije, sí, así a la pasadita, que tiene que ver con Romanos 7 y Romanos 8, ¿sí? Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. Pero es importante en esta noche que a esto que nosotros vamos a compartir, esto que el Padre nos va a hablar, esto que se va a exponer, ¿sí?, que nosotros lo podamos contextualizar a través de un cuadrito que ahora en un instante te va a estar apareciendo en la pantalla, ¿sí?, para que no solamente lo puedas estar siguiendo ahí, sino para que podamos entender a través de este cuadrito y del contexto, ¿sí?, del mismo, de qué está hablando Pablo, ¿sí?, en Romanos 7, Romanos 8, y en qué momento está hablando Pablo, ¿sí? Por eso es importante, mientras está ahí el cuadrito en pantalla, que nosotros podamos ponernos de acuerdo en lo siguiente, ¿sí? Presta atención a esto que te voy a decir, porque esto te va a permitir entender todo lo demás. Cuando Pablo escribe lo que hoy vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo 7 de Romanos, pero sí vamos a leer una parte importante. Él lo escribe desde la posición, ¿sí?, de la naturaleza caída, ¿sí?, eso que aparece ahí en violeta donde dice Adán caído, ¿sí? Desde ese lugar Pablo escribe Romanos 7, al menos los versículos que vamos a compartir hoy juntos. Mientras que cuando él escribe Romanos 8, él lo escribe desde Jesucristo. Si eso que te aparece en la parte superior ahí, con el remarco en celestito, en azul, él lo escribe desde Jesucristo, lo escribe Romanos 8 en Jesucristo, ¿sí? Y espero que puedas entender esto, para que a través de esto que te dije recién nos pueda quedar claro y nos pueda quedar por sentado el contexto de Romanos 7 y de Romanos 8. Dicho esto, es importante que no nos distraigamos, porque aunque quizás parezca complicado lo que viene hablando Pablo o las palabras o los términos que él usa, si nosotros hoy podemos contextualizar esto, nos vamos a dar cuenta que lo que Pablo escribe, lo que él escribió, es muy, pero muy claro, ¿sí? Y te decía que vamos a arrancar de Romanos capítulo 7 y vamos a arrancar también desde el versículo 7, ¿sí? Vamos a iniciar de Romanos 7:7. Y Pablo arranca diciendo: ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? A ver, vamos a frenar un cachito acá. Nosotros en esta noche, vos y yo, ¿diríamos eso? ¿Diríamos que la ley es pecado? ¿Sí? Y ahí, mirando el cuadrito, si recordás el cuadrito y si aún el cuadrito vuelve a salir en pantalla, quiero que puedas observar algo. ¿De dónde nace la flechita de la ley? ¿Sí? ¿De qué altura nace esa flechita en amarillo que estás viendo ahí en pantalla? ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que podamos entender que la ley viene del mismo lugar que está Adán y que está Jesucristo, y que también estamos nosotros ahora. La ley no viene de otro lugar, porque la ley es de Dios. Entonces acá Pablo le pregunta a los griegos: ¿qué? ¿La ley es mala? ¿Acaso la ley es mala? Por eso es importante que en esta noche, y te lo vuelvo a repetir, pongamos en el contexto todo esto que estamos hablando. Si de repente nosotros ahora nos ponemos en ese contexto de estar nosotros en la ley, ¿sí?, vamos a poder entender que la ley en ese entonces era lo peor que te podía pasar. ¿Por qué? Porque la ley estaba todo el tiempo marcándote los errores, estaba todo el tiempo machacando lo que se hacía mal, estaba todo el tiempo en esta especie de delatar lo peor de vos. Y verdaderamente era un sufrimiento la ley. Entonces la ley, cuando viene Cristo, yo creo que estaba la tentación de decir: claro, sí, la ley es malísima, por todo lo que generaba. Pero no.
Pablo estaba tratando de que nosotros unamos la ley al plan de Dios, porque la ley era parte del plan de Dios. No quizás que la pateemos a la ley, porque Jesús no hizo eso, no vino a hacer eso. Él dijo, yo vine a cumplir la ley. Ahora, también es importante que podamos entender que el cumplimiento que Jesús vino a establecer de la ley no tenía que ver básicamente con leer la ley y cumplirla. Bueno, leo y cumplo todo a rajatabla. No. ¿Saben por qué no? Porque la ley se cumple en Él, sí, la ley se cumple en Él porque la ley lo describe a Él. Él es la ley. Entonces, Él no hacía ningún esfuerzo por cumplir la ley, porque la ley lo describe a Él. Entonces, ¿qué hacía Él? Él vivía como Él era, y Él viviendo como Él era, Él estaba cumpliendo la ley. Y esto es tremendo. No es que Jesús dijo, bueno, me he propuesto leer toda la ley y cumplir a rajatabla todo lo que dice. No, no fue así. Es decir, yo soy el origen de la ley porque la ley me describe a mí. Por tanto, en mí se cumple la ley. ¿Por qué? Porque yo soy el origen. Y espero que se pueda entender esta diferencia, la diferencia de andar cumpliendo la ley a que la ley se cumpla en mí. Es distinto que andemos cumpliendo la ley que la ley se cumpla en mí. ¿Sí? Por eso aclaro esto. ¿Qué concluiremos? Versículo 7, ¿que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciéis. ¿Sí? Creo que ahora podemos entender mucho más claro el pasaje, se entiende claro el pasaje. Acá Pablo nos está hablando de vuelta que había gente sin ley que pecaba sin saber. Era el resultado de su esencia, era el resultado de esa simiente que había heredado. Vino la ley y dijo, no codiciaráis. Cuando leo la ley, dice Pablo, me doy cuenta que codicio. Me doy cuenta que soy codicioso. Pero si no fuera por la ley, yo nunca hubiese sabido que eso estaba mal. Y no sé si lo podés estar dimensionando, pero creo que esto nos permite con otra profundidad ver claramente lo que vino a hacer la ley. ¿Sí? Estoy en el versículo 8. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Claro, y esto es así, porque si yo no tengo una ley que me exponga el pecado, sí, que denuncie el pecado, yo no tengo pecado. Por lo menos no en mi conciencia. Ahora dice, cuando yo fui consciente de mi pecado, y acá está hablando del pecado no como una transgresión, no define al pecado como una desobediencia, sino como una entidad, sí, como una entidad que yo heredé, que está dentro mío, como esa genética, como una genética, donde el pecado toma ocasión. Y esto es importante porque a través de poder comprender esto, nos vamos despegando de esa idea que hemos tenido por muchos años que el pecado es transgredir la ley de Dios, para entender que el pecado en sí es una entidad más grande que una transgresión o una desobediencia que termina por efecto transformando todo mi ser. Y quizás, aunque yo no lo detecte, aunque yo no lo ponga en evidencia, está ahí, produciendo en mí pecados. Porque el pecado es en mí un cambio de genética. Eso es el pecado. Entonces, claro, cuando yo veo que me dice no codiciar, el pecado ahí toma ocasión y me produce todo deseo de codicia.
porque es esa entidad, es esa simiente. Versículo 9, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, ¿sí? En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. Si esto lo ponemos en términos históricos, podemos decir, como hablábamos la semana pasada, que hubo un tiempo entre Adán y Moisés que los hombres vivían sin ley. No había ley. Y sigue diciendo, pero cuando vino el mandamiento, ¿sí? En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, ¿cuál es ese mandamiento? Es la ley, ¿sí? Es esa flechita amarilla que veíamos en el cuadro, en el gráfico. Vino la ley, cayó la ley. Dice que cobró vida el pecado y yo morí. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Es decir, no pude haber sabido antes que estaba en muerte hasta que la ley me hizo evidente la transgresión. Entonces ahí sí dije, si transgredo es porque soy un transgresor. Si desobedezco es porque en mí hay desobediencia. Y ahora encuentro, como decía recién el versículo 9, que hay muerte. Entonces dice, yo morí y pareciera que el pecado viviera por mí. Claro, claro que sí, porque el pecado formaba parte de lo que soy. El pecado formaba parte de esa genética, de esa simiente heredada. Versículo 10, entonces se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. ¿Sí? Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Esto que estableció la ley. Y creo que si nosotros podemos poner esto en perspectiva y podemos tomar en el contexto de lo que venimos hablando, acá podemos ver qué acertada fue la ley. Podemos ver qué plan perfecto el de Dios. Cómo quizás la ley fue ese niño perfecto que nos fue llevando de la mano. ¿Sí? Fue eso. Dice, el mandamiento debía darme vida. Estamos en el versículo 10. Claro. Porque el mandamiento, ¿sí?, describía la vida, manifestaba la vida, pero en definitiva no estaba manifestando eso, ¿sí?, sino que en definitiva me manifestaba todo lo malo y toda la muerte que había en mí. Eso es lo que exponía. Versículo 11, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Esto es ni más ni menos que el resultado del pecado, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Concluimos, pues, que la ley es santa. Claro que sí. Que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo no van a ser santo, justo y bueno si describen al santo, al justo y al bueno? Amén. Claro que sí. Versículo 13. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convierte en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. A ver, lo que está diciendo Pablo acá, lo que pretende decir en medio de todo este palabrerío, es lo que venimos hablando de estas semanas que empezamos con esta serie y que hoy lo podemos volver a confirmar, que la ley tenía una función, ¿sí? La ley venía con agenda, la ley tenía una función, ¿sí? Y ese papel que tenía, esa función que tenía era decir, hey, escúchame, estás pecando todo el tiempo, date cuenta. Era venir justamente a establecer ese sacudón de decir, che, estás pecando todo el tiempo, date cuenta.
Por eso te decía que esta función, este papel que tenía la ley, lo cumplió perfectamente. Me exponía y me exponía. Ahora, eso no era malo. A ver, quizás era malo ante los ojos de los hombres, pero no era malo ante los ojos de Dios. Es decir, eso en los planes de Dios era muy bueno. ¿Y por qué era muy bueno? Porque era muy bueno lo que la ley vino a establecer. Porque la ley era la antesala del Salvador. Vino a preparar esa antesala. Sí, esto es como, obviamente salvando las diferencias, pero para que me lo puedas entender quizás un poco más claro, es como un marketing de venta, ¿sí? Marketing de venta, perdón. Vos cuando querés vender algo, o aún cuando vos querés comprar algo, es decir, yo no voy a comprar algo que primeramente no reconozco que lo necesite. De la misma manera, si yo tengo que vender algo, yo tengo que tratar de generar, ¿sí?, que las demás personas puedan ver eso como una necesidad. Entonces, si previamente yo no entiendo que necesito algo, no lo voy a comprar. Y creo que esta es una buena estrategia de marketing, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me permite manifestar la necesidad que después pretendo vender. Y esto es así. Entonces, no sé, me ha tocado criarme en el rubro, ¿no?, de lo que es un comercio. Y siempre recuerdo que en el mostrador, donde a veces uno va a pagar, ¿sí?, en la caja, siempre uno ponía las cosas que estaban a punto de vencerse o quería tratar de sacar con más rapidez, las ponía ahí, las exponía ahí en la mesa, en el mostrador, y eso, al mostrarlo, salía. La gente se lo llevaba porque lo veía ahí y se generaba justamente esa necesidad de querer tenerlo. Entonces, haciéndote un poquito, ¿sí?, este ejemplo, la ley lo que vino a hacer es justamente a exponer el pecado y a manifestar que el hombre en sí necesitaba un Salvador. Solo que a diferencia de que esto, yo te lo decía en este ejemplo, de que había que comprarlo, en este caso no había que comprarlo, en este caso era un regalo. En este caso fue un regalo, ¿sí? La ley vino a exponer las cosas para que nos demos cuenta que necesitábamos un Salvador y que ese Salvador, lo que vino a ofrecernos, fue un regalo, no fue algo que nosotros tuviéramos que comprar. Versículo 14, seguimos avanzando. Dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual. ¿Sí? Repito, sabemos en efecto que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Y quiero en esta noche que si nosotros podemos detenernos, ¿sí?, y si podemos prestar atención a los detalles, a veces a lo que doctrinalmente Dios nos está diciendo, nos vamos a dar cuenta hoy, en este momento, por qué Moisés tuvo que subir a otro lugar para poder recibir de Dios la ley. ¿Por qué? Porque la ley no venía de la tierra, sino que la ley venía de arriba y tenía que estar en un lugar alto. Por eso podemos entender hoy por qué proféticamente cada detalle que uno encuentra aún en el Antiguo Testamento tiene que ver con lo que está pasando y también tiene que ver con lo que va a pasar. Y eso es así. Entonces, la ley es espiritual, porque aunque quizás se manifestó en tablas y después se tenía que cumplir en la carne, no procedía de la carne, sino que vino directamente de la mano de Dios, procedía de Dios. Por eso dice que la ley es espiritual. Y sigue diciendo, versículo 14, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Entonces acá manifiesta eso. La ley viene de arriba y yo estoy con la herencia de Adán. Estoy con esa herencia del Adán caído. Listo. Acá hay una diferencia. No hay forma de que estas dos cosas transiten un camino juntos. Entonces, acá nos dividimos la ley y yo, porque tenemos
dos naturalezas distintas. Versículo 15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces Pablo está diciendo, yo tengo la condición de pecado, leo la ley y quiero voluntariamente hacer la ley, pero termino no haciendo lo que leo, es decir, termino haciendo lo malo del pecado que mora y habita en mí. ¿Sí? 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Claro, porque si yo hago las cosas mal, eso me dice, la ley es buena, ¿viste? Sí, me lo dice, pero no lo puedo cumplir. Y este es el dilema de Romanos 7. Este es el dilema de Pablo. ¿Sí? Esta contradicción, este estado de bipolar, es el mismo problema que tiene la ley. ¿Sí? Es decir, una ley que es perfecta versus una simiente imperfecta que nunca podría cumplirla. ¿Sí? Una ley perfecta versus una simiente imperfecta que nunca podría cumplirla. Versículo 17. Pero en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Y qué interesante esto, ¿sí? Pero en este caso, ya no soy yo quien lleva a cabo el pecado, sino el pecado que habita en mí. Y esto es interesante, te decía, porque acá podemos ver cómo Pablo le da el rótulo de entidad al pecado, ¿sí? El pecado es una herencia, como ya dijimos. Entonces, no es que yo elijo voluntariamente pecar o no. No. Hay una entidad, ¿sí? Hay una entidad en mí, es lo que está diciendo Pablo acá en el versículo 17. Hay algo en mí que se llama pecado, que me hace hacer algo que yo no quiero hacer, porque voluntariamente quizás en mi mente, en mis pensamientos, en mi corazón, como decía Pablo, yo quiero hacer la ley. ¿Y por qué es interesante esto? Porque esto nos pone en perspectiva que el pecado es algo más grande que una desobediencia o una transgresión. Es algo más pesado que no obedecer. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi naturaleza humana, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. O sea, me gusta el bien, sí. Me gusta la ley, sí, también. Pero no puedo. No puedo. 19. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Sí? Y es interesante porque dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pero en definitiva, era él. Sí. ¿O no? Claro que era él. ¿Por qué? Porque la simiente estaba en él y esa simiente hacía que él ejecutara eso. 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. ¿Sí? Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Es decir, acá Pablo descubrió la ley del pecado, descubrió la ley de los miembros. Es decir, descubrió esa ley de los miembros, que es ver que el pecado habita en sus miembros. 22. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. ¿Ven acá esto que les decía recién? Está clarito. Él descubrió la ley de los miembros. Me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo.
soy un pobre miserable. ¿Sí? Podríamos decir en otra versión, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 25. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y quiero repetirte estos últimos dos versículos, el 24 y el 25. Miserable de mí, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Punto. Punto. Esa conclusión que saca ahí al final es de un Pablo que está plantado ahí. ¿Te acordás? El cuadrito en esa zona violeta del Adán caído, ¿sí? A donde te decía al principio que él estaba. Es decir, él estaba parado acá, fuera de Cristo, estaba parado en la naturaleza caída. Y quiero que podamos entender esto porque él nunca, y escucha bien esto, él nunca hubiera dicho, estando en Cristo, miserable de mí. No lo hubiera dicho, jamás, estando en Cristo, miserable de mí. Entonces, vuelvo a aclarar esto, vuelvo a repetirte esto, vuelvo a hacer énfasis en esto. Pablo, al expresar estos pasajes de Romanos 7, estaba parado en esta posición, fuera de Cristo, en la naturaleza caída. Ahora, ¿sí? Ahora, cuando leemos el capítulo 8, entendamos lo siguiente. Ahora, esto que escribió Pablo está dividido en capítulos. Ahora, pero en el tiempo que Pablo escribió esta carta, Romanos 8 era el contexto de la continuidad de lo que él venía diciendo. Y es interesante que Pablo, en el primer versículo del capítulo 8 de Romanos, Romanos 8:1, nos marca un cambio de temporada, ¿sí? Ese cambio de temporada es que él salió de esa naturaleza caída, ¿sí? Salió de ese cuadrito violeta, de ese Adán caído, y se fue a Cristo, ¿sí? Y se fue a Cristo, en Cristo. Por eso, terminando todo este discurso que dice Pablo acerca de la ineficacia de la ley en Romanos 7, ahora nos cambia el tiempo y nos dice en Romanos 8, versículo 1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Fíjate cómo cambia el tiempo. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cambió la temporada, automáticamente. Ya no me está hablando de la imposibilidad de la ley, sino que esta temporada que Él está estableciendo, esta temporada que Él habilita en Romanos 8, es ahora en Cristo, es allá arriba, es en Él, es nosotros en Él. Y obviamente esto pone en relevancia los que no andamos conforme a la carne, sino que como andamos en Él, andamos en el Espíritu. Amén. Y espero que puedas estar ahí, gozándote de esta declaración. Amén. Entonces te decía que acá cambió la ley. ¿Por qué? Porque abajo yo andaba conforme a la ley de mis miembros, conforme a la ley del pecado. Pero ahora miremos que automáticamente cambia la ley. Él nos pone leyes nuevas que ni siquiera aparecen en Romanos 7. Versículo 2. Estamos en el capítulo 8 de Romanos. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida
me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pero quiero hacer énfasis en esta primera parte del versículo 2 que dice, pues por medio de él la ley del Espíritu. Es decir, apareció una nueva ley. Esa ley es la ley del Espíritu. El otro día veíamos lo que era el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es Cristo en mí, es Cristo en vos. Es ese Cristo junto con toda la obra del Padre, junto con toda la obra de Cristo. Todo eso te habita, todo eso me habita. Claro, ya estoy en otro lugar. Ya acá Él estaba en otro lugar, ya estamos en otro lugar. Lo que antes era difícil, ahora no es difícil. Lo que antes era imposible, ahora es posible. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de temporada. Ese cambio de temporada es ahora en Cristo, nosotros en Cristo, por medio de otra ley, por medio de la ley del Espíritu. Ya no habita la ley de mis miembros, ya no habita la ley del pecado, ahora habita la ley del Espíritu, ahora habito en la ley del Espíritu de Dios. Por eso dice, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto deja en evidencia que todo lo que hasta Romanos 7 era una ley para mí, ya no es más una ley para mí. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de simiente, es decir, resucité a una nueva dimensión. Y si quizás en esta noche ponemos en contexto la conversión de Pablo, si vos pones en contexto la conversión de Pablo y luego pones en contexto tu conversión, vas a poder entender un poquito mejor esto. Es decir, si nosotros hoy tuviéramos que armar quizás el testimonio de Pablo, tuviéramos que relatar el testimonio de Pablo, podemos arrancar diciendo que ¿sí? Él arrancó ¿sí? en un caballo, ¿sí? Él se cae, cuando se cae queda ciego, cuando se levantó y bla, 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 bla. Pero todas esas cosas marcaban un tiempo, ¿sí? Marcaron tiempos de morir y de nacer en Pablo, ¿sí? Es decir, morir Pablo a la muerte de la ley del pecado y nacer a esa ley del Espíritu, nacer a esa ley de Cristo. Y esto es tremendo. Versículo 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana, sino según el Espíritu, sino según la naturaleza del Espíritu. Amén. Y escuchemos esto, amados hermanos, en esta noche. Es muy, pero muy profundo lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos. Es decir, Pablo le está escribiendo a los romanos, no le está escribiendo a los judíos. Y Pablo es el primer no judaizante en la Biblia. Es decir, él no está de acuerdo en imponer la ley a los gentiles, ¿sí? La ley judía a los gentiles. Él no estaba de acuerdo con eso. Nunca a Pablo lo ibas a escuchar mandarte a cumplir una ley. Al contrario, al menos para los gentiles no. Pero miremos lo que está diciendo él acá. Él les está escribiendo a los romanos y les dice, para que la justicia de la ley se cumplieran en nosotros. ¿Sí? Para que la justicia de la ley se cumplieran en nosotros. Y no sé si se dan cuenta que nosotros no tenemos que cumplir la ley, sino que la ley se cumple en nosotros, sino que la ley se cumple en vos, sino que la ley se cumple en mí. Ahora, ¿por qué la ley se cumple en mí? ¿Por qué la ley se cumple en nosotros? Porque nosotros ahora tenemos dentro nuestro al hacedor de la ley, como simiente en nuestro interior.
Y esa simiente hace que nosotros seamos el resplandor de esa ley. Amén. Y espero que puedas ver esto. Nosotros hoy tenemos al hacedor de la ley. Tenemos dentro nuestro esa naturaleza, esa simiente que nos pone como personas que exponen, que manifiestan, que son el resplandor de la ley, de esa naturaleza, de esa esencia. Entonces, ya no necesitamos quizás leer la ley para cumplirla. ¿Por qué? Porque ahora cuando cumplimos la ley y alguien puede leernos, puede leer nuestra vida, somos cartas abiertas. Entonces, lo que están viendo en vos, en mí, es la ley. ¿Sí? ¿Pero qué están leyendo? No están leyendo un papel, están leyendo su vida en nosotros, están leyendo la vida de Cristo a través del Espíritu en nosotros. Están leyendo la verdad en nosotros, están leyendo la justicia en nosotros. Están leyendo todo lo que la simiente verdadera produce en nosotros y desde nosotros. Qué tremendo, amén, gloria a Dios por esto. Entonces la ley se cumple en mí, sin que yo tenga que cumplir la ley. ¿Se entiende? ¿Sí? La ley se cumple en vos, sin que vos tengas que cumplir la ley. Y esto es poderoso, esto es tremendo. Gloria a Dios. Porque aún los gentiles cumplimos con la ley. En realidad se cumple en nosotros sin la necesidad de judaizar. Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿Sí? Es decir, en la naturaleza humana, en la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Por eso creo que si hay un desafío que tenemos que atrapar, que tiene que amanecernos en una conciencia mayor de responsabilidad y de luz, es justamente el de permanecer en Cristo. Es justamente el de permanecer en Jesucristo, arriba, siempre arriba. Por eso Pablo acá también nos va a aclarar varias veces, nosotros los que no andamos en la carne, nosotros los que no seguimos en la carne, sino que habitamos permanentemente ¿en qué? En el Espíritu. ¿Sí? Yo no me puedo descolgar de ahí arriba. Vos no te podés descolgar de ahí arriba, porque si te descolgás, ahora ahí arriba, en ese sitio, en ese lugar, en esa naturaleza, hay una permanencia continua, constante. Para que cuando yo me encuentro ahí, agarrado, establecido, posicionado, en ese lugar, en ese sitio, ahí viene el gobierno del Espíritu a mí. Ahí el gobierno del Espíritu comienza a establecerse sobre mi vida. Y ahí es donde comienza a establecerse la ley del Espíritu. ¿Por qué? Porque ese es el lugar del Espíritu, arriba, en Cristo. Versículo 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. ¿Sí? Pues no se somete a la ley de Dios, por eso la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, ni es capaz de hacerlo. Versículo 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Es decir, es imposible. Es imposible. Sin la simiente de Cristo, sin la ley del Espíritu Santo,
no podemos, no podés, no puedo. Es así, de claro, de conciso y de puntual. Ya no es que quizás yo quiera sujetarme a la ley. Por eso Pablo se toma todo Romanos 7, ¿sí? Lo que leímos recién, para explicarnos que él quería, pero que no podía. Él quería cumplir la ley, pero no podía. Había una imposibilidad, hay una imposibilidad. Ahora en Cristo, ¿sí? Ahora, nosotros en Cristo, ahora vos en Cristo, en la ley del Espíritu, nos es imposible andar fuera de Él. En la ley del Espíritu me es imposible andar fuera de Él, me es imposible pecar. Como leíamos, no sé si recordás en Primera de Juan la semana pasada, que todo aquel que es nacido de Dios, que tiene la naturaleza de Cristo, no peca. Por eso, fuera de Cristo, me es imposible sujetarme a la ley. Dentro de Cristo es imposible pecar. Te repito esto, fuera de Cristo me es imposible sujetarme a la ley. Dentro de Cristo es imposible pecar. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana, sino según el Espíritu, sino según la naturaleza del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Repito, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes, en vos, en mí, es vida a causa de la justicia. Y acá, hermanos, nos está hablando de que el nuevo nacimiento es en el Espíritu y que ahora la carne está muerta. Cuando nacemos en el Espíritu, la carne muere. ¿Sí? ¿Queda claro? Y quiero hacer un paréntesis para aclarar algo, ¿sí? Algo doctrinal que creo que también va a ser importante en esta noche que lo podamos apreciar. Y es esto de que lo que Cristo resolvió con la muerte, ¿sí? No solamente lo resolvió con su muerte física, ¿sí? Te repito esto, lo que Cristo resolvió con la muerte, no solamente lo resolvió con la muerte física, y quiero que podamos verdaderamente entender de forma clara esto que te voy a decir. Si recordamos cuando a Adán se le dice que murió, ¿sí? Cuando él desobedeció, se le dice que él murió, pero él murió físicamente. No murió físicamente. Luego sí, más adelante iba a morir físicamente. Pero antes, cuando él transgredió, desobedeció, él murió a la presencia de Dios. Por eso decíamos que muerte es igual a separación de Dios. Él murió de la presencia de Dios. Ahora, tanto la separación como la muerte física son dos consecuencias del pecado. ¿Sí? Las dos. ¿Sí? Por eso también dice, porque del polvo vienes y al polvo volverás. Pero yo quiero que podamos entender espiritualmente esto que te voy a decir. Si la resolución, ¿sí?, del pecado y de la simiente caída hubiese sido la muerte física, nosotros, vos y yo, podríamos haber pagado cada uno por su transgresión. ¿Con qué? Con nuestra propia muerte.
¿O no? Es decir, si se hubiera resuelto con la muerte física, yo voy, pongo mi vida física y pago mi transgresión. ¿Sí? Se los voy a decir por ahí de otra manera, un poco más clara. Supongamos que Dios me dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, saquemos a Cristo de la ecuación. Cristo no está ahora, venía después. Yo puedo decir, o sea que si yo muero, pago. Porque si la paga del pecado es muerte, yo muriendo puedo pagar esa deuda. Entonces, listo, no necesito un Salvador. ¿Qué hago? Me muero y cuando nazco, ¿sí? Cuando vuelvo a nacer, ya nazco bien. ¿Sí? Ya no hay pecado en mí. Pero no funciona así. ¿Por qué? Porque en realidad yo puedo morir físicamente, pero mi muerte física no paga el pecado. Porque el precio, ¿sí?, de la simiente nueva no fue físico, ¿sí? Fue espiritual. Esto que estábamos recién hablando. Por eso es importante que podamos entender esto mismo. Por eso la palabra de Dios dice que el primer Adán fue un alma viviente, mientras que el segundo Adán, Cristo, fue espíritu vivificante, un espíritu vivificante. Entonces, lo que viene a ser ese espíritu vivificante en Cristo, lo que viene a ser en nosotros es una resurrección espiritual. Obviamente que después se va a traducir todo esto en una resurrección del cuerpo, pero eso es un estadio posterior. Es decir, aún la muerte de Jesús primeramente fue espiritual, después fue física. Recordarás las palabras que dijo Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y acá vamos a poder entender por qué te estoy diciendo que primeramente Jesús tuvo una muerte espiritual. Creo que esto lo venía abarcando aún desde Getsemaní. En todo ese proceso de muerte de Jesús, que para él le era lejanía del Padre. Tal cual lo vivió y lo sufrió Adán cuando desobedece y se encuentra desnudo. Entonces, esa muerte primeramente, él restituyó, Jesús, al no tener pecado. Luego fue la muerte física y su resurrección, por lo cual la muerte no lo pudo retener. ¿Sí? Pero no fue solamente la muerte física, porque como te decía, si hubiera sido solamente la muerte física, nosotros podríamos haber pagado cada uno su propia transgresión. Muero, pago mi deuda y resucito eternamente con Cristo. No funciona así, no funcionó así. Y espero que se pueda entender, que esto que te acabo de decir lo puedas entender. Amén. Y quizás, ¿por qué aclaro esto? Porque Pablo nos está hablando mucho en todo esto que hemos expuesto hoy, de no seguir la carne, de no andar conforme a la carne, sino justamente todo lo contrario, andar en el Espíritu, seguir al Espíritu. A ver, la ley de la carne está muerta en la ley del Espíritu. Es decir, en la ley del Espíritu yo, vos, nosotros empezamos a cobrar vida desde el Espíritu que viene a mi espíritu. Luego esa vida que está en el Espíritu, ese proceso que comienza a desarrollarse en redención, va a llegar a mi alma, va a tomar mi alma. Y luego en un final, claro que sí, va a terminar en redención, va a redimir mi cuerpo. ¿Sí? Amén. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son
hijos de Dios. Si nos quedaba alguna duda, Romanos 8 está plantado en Jesucristo ahí arriba. ¿Sí? Versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Amén. Punto. Punto. Qué tremendo que es esto. Gloria a Dios por esto que el Padre nos está soltando. Y como dije, punto, vamos a dejar acá. Creo que, al menos para mí, no solamente al tener que ser la voz en esta noche, sino que al poder estar recibiendo lo que Dios nos está hablando, me ha quedado más que claro. ¿Sí? Y obviamente que desde mi lugar espero que se haya entendido con mayor comprensión, con mayor luz, de forma más clara. Romanos 7 y 8, que ahora verdaderamente, a partir de ahora para nosotros, esto sea mucho más claro. ¿Y para qué? Para que nunca más usemos Romanos 7 como un justificativo, quizás para decir, bueno, yo me encuentro como Pablo, pastor. Tengo ganas de hacer el bien, pero me salen todas las cosas mal. No, no es así. Es un engaño, es un error. Y sé que el Espíritu de Dios te lo está mostrando. Él está trayendo luz, Él está abriendo esto con mucha claridad. Ahora, yo entiendo que estamos en un proceso. Claro que muchas veces el proceso que atravesamos es un proceso real, no es algo ficticio, no es algo mental. Pero más allá de que nos encontremos procesados, eso no anula ni nos lleva a desconocer a través de quién nos habita, cuál debe ser para nosotros la estatura del varón perfecto. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto va a evitar que no nos justifiquemos en el proceso. Ya no podemos justificarnos porque en Cristo Él nos dio una nueva simiente y en Él arriba ya las cosas son distintas. Ya no hay una ley natural, ya no podemos andar conforme a la ley del pecado, sino que es la ley del Espíritu, la ley de la vida, la ley de Cristo, del Padre, en nosotros habitándonos. Y obviamente que el Señor en todo este tiempo que venimos transitando, Él nos está impulsando, nos está animando, nos está llevando a un nuevo nivel de conciencia del temor de Jehová en nuestras vidas, que pueda generar un carácter más responsable y que toda liviandad a la hora de pensar en Cristo y en lo que representa su reino pueda desaparecer. Y esto va ligado a que en medio de este proceso, claro que también somos luchados, combatimos en nuestra alma, y nuestra alma también está en un proceso madurativo, está en un proceso de madurez, de crecimiento, de establecer ese carácter maduro de Cristo. ¿Y por qué te digo esto? Porque, como te lo he dicho otras tantas veces, estoy convencido que siempre uno predica, comparte desde uno, ¿sí? Por eso yo hablo por mí, hablo desde mi persona. Y aún esto me lleva a darme cuenta que quizás yo no puedo seguir jugando a justificarme en medio del proceso con aquellas cosas que sigo haciendo mal. No lo puedo hacer. No me puedo justificar en medio del proceso. No puedo justificar aquellas cosas
que delante de Dios están mal, que sigo haciendo y están mal. Aunque muchas veces las sigo haciendo y las sigo justificando en el proceso. Ahora, vuelvo a aclarar lo mismo. Todo esto no es algo condenatorio. Al contrario, si nosotros podemos entender el espíritu de lo que Dios te está soltando, esto nos impulsa, esto nos empuja a crecer, a avanzar. Nos impulsa a una posición de búsqueda y de compromiso mayor. Porque aún sería fácil condenarse. ¿Sí? Esto es como a veces la luz de la aurora, la luz de la mañana. Claro que no es lo mismo la luz del mediodía, lo que genera que quizás la de la mañana. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces de encontrarme que parece que estoy en la luz de la madrugada. Pero ¿sabes qué? Esto no debe ser un justificativo. Esto nos tiene que llevar a ser entendidos de cuál es nuestra posición y a darnos cuenta que el Señor realmente, si nos ha convocado, es porque para Él somos útiles y porque portamos algo que Él necesita expresar, que el cuerpo lo necesita. Por eso, verás, ¿por qué hacemos tanto hincapié en animarte a que estés, a que participes? Porque no nos da lo mismo que no lo hagas. Porque no es lo mismo el cuerpo sin tu compromiso, sin lo que vos portás. Por eso te decía, esto más que justificar lo que hacemos mal como parte de un proceso, nos tiene que llevar a quebrantarnos delante de Dios y a darnos cuenta que el Señor aún, si nos sigue hablando en el carácter que nos habla, es porque aún estamos a tiempo de quebrantarnos, a tiempo de que nos amanezca esta realidad de crecimiento, de búsqueda, de posición, de búsqueda en Él. Y claro, obviamente, desde mi lugar como autoridad, queremos seguir avanzando, queremos ir por más, vamos por más, amén. Esto, como te decía, la luz de la aurora que va en aumento. Pero no podemos dejar de entender que es un proceso, claro que sí. Porque a veces hay personas en todo esto que no entienden que es un proceso y demandan magia. Total, Dios hace milagros y demandan magia. Pero a veces la gente no quiere milagros, quiere magia. ¿Y sabes para qué quieren esa magia? Justamente para saltearse los procesos. Por eso, amados hermanos, para cerrar esto en esta noche y poder orar, tenemos que enseñar esto. Tenemos que aprender que todo esto es un proceso que nos impulsa, que nos lleva a más. Esta serie de discípulos tiene que ver con que Cristo se ha formado en nosotros. Ahora, te digo esto último. Esto que es un proceso, indudablemente requiere, y escucha bien esto, requiere de tu participación en el proceso. No simplemente reconocer que es un proceso, requiere de tu participación en el proceso, requiere de tu paciencia en el proceso y también requiere de que te dejes transformar en el proceso. Amén. Que nos dejemos transformar. Vamos a orar en esta noche. Quiero que puedas cerrar tus ojos. Padre, en este momento, mediante la acción de tu Espíritu en medio de nuestras vidas, en medio de cada conexión, de cada hogar, entiendo, Señor, creo con todo mi ser, que solamente la acción de tu Espíritu, como hemos hablado hoy, esta ley de tu Espíritu, es la que puede producir en nosotros todas las cosas, aún la que en este momento puede convencernos, la que puede examinarnos, la que puede hacer amanecer tu luz para que podamos romper con todo aquello que muchas veces no nos ha permitido entender quién nos habita, entender qué fue lo que Cristo vino a hacer y aún quitar todo concepto de que la ley fue un error, que fue un plan que fracasó. El plan del Señor es perfecto, como seguramente, Señor, hablaremos más adelante. Tu plan es perfecto y era parte de ese plan la ley, para que Cristo pudiera venir y pudiera volver a conectar en nosotros esa simiente verdadera, esa relación contigo, pudiera volver a quitar todo lo que con la transgresión y la desobediencia entró en la humanidad y en el hombre. Por eso, Señor, cambia, como cambió para mí el día que pude entender esto, a la hora de tener que mirar Romanos 7 y Romanos 8,
porque son dos posiciones desde dos lugares totalmente distintos. Uno desde el Adán caído y otros desde Cristo, desde ese espíritu vivificante. Por eso, Señor, que ahora esto sea establecido en cada vida y en cada corazón. Sopla, Señor, del norte al sur, del este al oeste, en cada territorio, en cada lugar, en cada hogar que llegue este material, ahora en vivo, en diferido, Señor, cuando lo vean luego, mañana, cuando sea, Señor, que esta palabra sea una palabra de vida, que pueda, Señor, penetrar, que pueda traspasar los conceptos, los pensamientos, las estructuras, el orgullo, las vanidades, y que pueda, Señor, traer un despertar de tu espíritu en una conciencia clara de lo que vos nos estás hablando. Señor, y más allá de que muchas veces pareciera que estamos lejos, yo te quiero dar gracias, Señor, porque entiendo que vos nos estás hablando para crecer, nos estás hablando para avanzar, nos estás hablando para ir en pos de más. Pero esto conlleva romper con toda liviandad, romper con toda falta de compromiso, romper con toda justificación, romper con toda la realidad de la carne que aún muchas veces hoy sigue peleando nuestros miembros, y poder rendirnos y poder nutrirnos y poder arraigarnos ahí arriba a Cristo, a esa realidad del Espíritu, para que todo nuestro ser pueda ser ministrado por esa vida. El espíritu, el alma, el cuerpo. Padre, en esta hora sopla esa vida en cada hogar, en cada mente, en cada corazón. Es la acción del Espíritu de Dios mediante la fe, de acuerdo a la palabra que se ha soltado en esta noche, la que comienza a manifestarse y la que se activa en esta hora, a través de la fe, a través del acuerdo, a través de la autoridad del Hijo en el Espíritu. Ahora, Señor, esa vida trae luz, trae entendimiento, trae activación. Señor, trae un despertar. Sacude todo lo adormecido, todo lo que aún hoy se encuentre en hechicería, en adormecimiento. Padre, sacúdelo. Vuelve a despertar lo que se había dormido en nosotros. Que ese espíritu de vida, que esa naturaleza, que esa simiente de Cristo vuelva, Señor, a ser establecida, se vuelva a avivar. Aviva el fuego del don que hay dentro de cada uno de los hijos. Llamamos a esa activación en el Espíritu en esta noche. Y te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu presencia. Sé vos ahora en medio de nosotros impartiendo esto. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu casa. Con toda bendición en lo alto fuimos bendecidos con Cristo. Y declaro esa paz que viene a traer esa dimensión y esa conciencia de la verdad, que es Él, que es Cristo. Quédate un instante más ahí, el tiempo que decidas y que necesites delante de la presencia del Señor, para que aún el Señor termine de escribir estas palabras en tu corazón, en luz, para que te amanezcan y esta activación comience hoy a producir un cambio de tiempo, donde podamos ser más conscientes de lo que es estar en Cristo y de lo que Cristo vino a hacer sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias.